Ok, entonces comenzamos con tecnologías inalámbricas. Como recuerdan ustedes, parte de los fundamentos de las tecnologías inalámbricas estaban relacionadas con la utilización del espectro electromagnético como el mecanismo a través del cual podemos graficar cuáles son las aplicaciones de radiocomunicaciones, algunas de ellas sobre todo vinculadas a las microondas, para la transmisión de información a través del espacio. Este espectro electromagnético nos permite identificar que efectivamente estamos utilizando frecuencias de trabajo de entre 300 MHz a 300 GHz. Eso implica que a través del espacio libre podemos identificar dos tipos de ondas, unas ondas llamadas ondas de espacio, que son señales reflejadas, en algunos casos estas tienen línea de vista también, son ondas troposféricas hasta 10 kilómetros y ondas ionosféricas entre 10 y 500 kilómetros. Pero también tenemos otras ondas llamadas ondas de tierra que no dejan la troposfera, que necesitan línea de vista y que se sitúan a 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Es decir, es posible transmitir hasta 100 kilómetros de distancia, dependiendo de algunas otras aplicaciones, inclusive más. Las comunicaciones por microondas, entonces, van a implicar que en un trayecto, por ejemplo, entre las ciudades de La Paz y Pando, donde no existe posibilidad de comunicaciones por fibra óptica, se van a requerir implementar este tipo de enlaces inalámbricos que representan una trayectoria de comunicaciones y que esta trayectoria está compuesta por enlaces punto a punto a lo largo de la misma. Estos enlaces punto a punto van a estar sustentados por dispositivos similares al que vemos en la pantalla, en la fotografía, que en este caso está compuesto por transmisores y antenas de tipo parabólico, por ejemplo, que permitan concentrar los haces de las señales, ¿no? Así como vemos dentro de torres complejas en la parte derecha, ¿no? Cada uno de estos tambores representa una antena que permite la comunicación con lugares situados normalmente a distancias mayores, del orden de los 1, 2, 3, 5, 20 kilómetros o más. Usan técnicas de modulación por desplazamiento de fase, de frecuencia, y pueden llegar a velocidades del orden de las decenas de megabits por segundo, ¿no? Y alcanzar, como hemos dicho, una gran cantidad de kilómetros de distancia. En esta gráfica específicamente vemos tecnologías de un proveedor cuya frecuencia de operación van de 60 y 80 GHz y que permiten de 100 a 1000 megabits por segundo, es decir, cerca a 1 gigabit por segundo, a distancias de más de los 10 kilómetros. Entonces, sin duda, este es uno de los equipos más modernos que existen actualmente con capacidades muy grandes. Este, como otros equipos de microondas que hemos mencionado ya, sobre todo aquellos que utilizan frecuencias altas, trabajan necesariamente, decíamos, con línea de vista. Y cuando decimos línea de vista implica que entre los dos elementos que irradian la señal electromagnética, irradian las ondas electromagnéticas, no debe existir ningún obstáculo. De esa manera entonces se garantiza que toda la radiación pueda ir de un extremo a otro de la comunicación. Obviamente estas estaciones en conjunto que se comunican, estas antenas van a estar soportadas o sustentadas en algún tipo de torre que permita justamente evitar cualquier tipo de obstáculo que exista en el medio del enlace. Para conectar esta antena tiene que existir un cable de alimentación, un feeder, el cual está conectado al elemento activo de transmisión, al dispositivo de radiotransmisión. Para cualquiera de este tipo de enlaces, muchas veces se utilizan herramientas de simulación o de diseño. Estas herramientas de simulación o de diseño permiten alcanzar los valores que se pueden proyectar respecto a enlaces que se planifiquen. Una de estas herramientas se denomina Radio Mobile. Ustedes pueden averiguar en internet mucha información sobre esta herramienta. Es un software de código libre,
ha sido desarrollado para trabajar a frecuencias de 2 a 20 GHz en redes de área amplia, redes de área metropolitana. Es una herramienta dentro de la cual se pueden cargar diferentes parámetros de los dispositivos utilizados en la simulación de un enlace, pero además permite cargar información de curvatura de la Tierra y más bien de las elevaciones existentes en determinadas regiones de la Tierra, ¿no? Lo único que se hace es apuntar la descarga de información a un repositorio que existe para poder descargar este tipo de datos y configurar estos mapas del terreno, que como vemos nos muestran elevaciones existentes y que son útiles a la hora de establecer, por ejemplo, si a lo largo de un enlace existe algún tipo de elevación mayor a los extremos que pudiera constituirse en un enlace dentro de la comunicación. Justamente en relación a este que vemos acá, podemos identificar esta gráfica donde nos muestra uno de los puntos que se comunican, que está a una altura mayor respecto del otro. Existe toda la información sobre la potencia de transmisión, los niveles de sensibilidad, etcétera, que nos permiten identificar la viabilidad de un enlace de este tipo. Específicamente, entre las diferentes redes que podemos analizar y conocer, las redes y tecnologías inalámbricas, la más usual es la tecnología Wi-Fi. Como sabemos, la IEEE 802 específicamente, dentro de esta comisión se ha creado la subcomisión 802.3, ya lo habíamos visto anteriormente, para estandarizar la tecnología Ethernet, y también se ha creado una subcomisión, la 802.11, que pretende estandarizar las redes inalámbricas, ¿no? Particularmente aquellas vinculadas a las conexiones de área local. Y por eso es que se denominan a estas redes Wi-Fi, cuyo acrónimo significa Wireless Fidelity, también 802.11. Y en este tipo de redes existen dos tipos de tecnologías. Existen las tecnologías ad hoc, más que tecnologías, configuraciones de interconexión, ¿no? Que son conexiones de pares entre diferentes estaciones de trabajo, como vemos en la pantalla, donde no requieren ningún otro dispositivo más allá de la interfaz de red existente entre cada uno de los dispositivos que se comunican. Estos equipos entonces conforman un escenario llamado Conjunto de Servicios Básico, o BSS. Sin embargo, como sabemos también, usualmente estamos acostumbrados a otro mecanismo de interconexión, que está basado en lo que se conoce como infraestructura. En este contexto existen varios grupos de servicios básicos que están asociados a un elemento denominado punto de acceso inalámbrico, o access point en inglés, al cual se interconectan las estaciones inalámbricas. Por tanto, estos puntos de acceso pueden estar conectados de manera directa a la infraestructura cableada, y lo que hacen entonces es ampliar la cobertura de la red, que tiene la limitación en el ámbito alámbrico, hacia un contexto inalámbrico que permite rangos mayores de comunicación. Gráficamente, para entender mejor las comunicaciones existentes entre, en este caso, tres puntos de acceso, cada uno de ellos va a estar asociado a la infraestructura, y existen algunos equipos que se asocian a un punto de acceso específicamente y otros equipos que se asocian a otro punto de acceso. De esta manera, además, con estos ámbitos de cobertura, es posible que alguna estación que en principio está asociada a un punto de acceso puede ser asociada a otro punto de acceso en otra área de cobertura. Los elementos que participan, hay que recordar, dentro de una infraestructura inalámbrica, tienen que ver con este punto de acceso inalámbrico que hemos mencionado, y también las computadoras que se conectan. Si son computadoras de escritorio, van a requerir utilizar una interfaz de red inalámbrica, como la que vemos en la pantalla, o bien portar de forma nativa en su construcción, como lo tienen los computadores portátiles, interfaces de red para comunicarse con estas infraestructuras inalámbricas. En algún caso que estas interfaces estuvieran malogradas, es posible adquirir otro tipo de interfaces externas, como por ejemplo interfaces basadas en conexiones USB,
que tengan también la funcionalidad de conexión hacia puntos de acceso inalámbrico utilizando la tecnología 802.11. Hay que tomar en cuenta siempre la frecuencia de operación, que pueden ser 2400 MHz o 2.4 GHz, 5.8 GHz, dependiendo de cuál es la norma específica de 802.11 que se está utilizando, la potencia de transmisión existente, la ganancia de las antenas, la velocidad de transmisión y, como hemos mencionado antes, la línea de vista. La ganancia de las antenas está en relación siempre de la configuración o del tipo de antenas que se emplee. En el caso de esta antena que vemos en la gráfica asociada a una de las computadoras, estamos hablando de una antena de tipo omnidireccional, es decir, la radiación es circular, los 360 grados, o bien podríamos entenderlo, sabiendo que la radiación es tridimensional, de alguna manera como una esfera que tiene de configuración de radiación. En el caso de esta otra antena que vemos en la parte inferior, normalmente hace referencia a un tipo de antena parabólica que permite concentrar la señal en una suerte de haz que permite alcanzar mayores distancias. Pero para interconectar redes, sobre todo en configuraciones de extremos a distancias largas, ¿no?, más allá de los 500 metros, 1 kilómetro, distancias mayores, es posible realizar o adquirir equipos de este tipo, previstos para la interconexión entre dos extremos a esas distancias, con antenas específicas también compradas para el efecto, pero también es posible adquirir equipamiento más barato y reutilizarlo para el mismo propósito. En este caso, en la gráfica vemos equipos o enrutadores inalámbricos a los cuales se les puede cargar un firmware para poder transmitir información entre extremos. De la misma manera, este firmware puede ser utilizado en computadoras que ya están en desuso en la actualidad, como computadoras Pentium 1 y Pentium 2, e interconectar estas computadoras para poder aprovechar la lógica básica y la capacidad básica que tienen con la funcionalidad de un punto de acceso inalámbrico. Y asociado a este tipo de equipos de bajo costo, también es posible realizar la construcción de un tipo de antenas en particular denominada guía de onda, siguiendo instrucciones que existen normalmente en varias fuentes de información y que utilizan conectores que son también o que existen también en el mercado y pueden ser utilizados para propósitos de conectividad entre dos extremos, por ejemplo, situados a 2 kilómetros, 3 kilómetros, etc. Pero bueno, ese ha sido el contexto y resumen entonces de lo que son las redes inalámbricas, específicamente vinculadas a las tecnologías 802.11. Ahora vamos a ver un poco de la tecnología en la cual están basadas las comunicaciones móviles, ¿no?, o las redes móviles. Estas redes móviles tienen dos partes fundamentales. Por una parte está la red de comunicaciones como tal, que forma parte de la red telefónica móvil, que permite la interconexión de lo que llamamos radiobases en cada una de las áreas de cobertura. Estas intercomunicaciones pueden estar hechas a propósito de también enlaces inalámbricos punto a punto, como hemos visto anteriormente, o pueden estar también sustentadas mediante conexiones de fibra óptica. Todo va a depender de la posición y ubicación donde se encuentren estas llamadas radiobases. Y por otra parte tenemos dispositivos que son los que se comunican con las radiobases, los dispositivos terminales o teléfonos móviles o teléfonos celulares, que son los que se comunican con las radiobases para poder alcanzar o comunicarse con otras radiobases existentes en el medio. A estas zonas de cobertura normalmente las llamamos celdas. Estas celdas, que tienen dimensiones pequeñas de entre 500 metros a algunos pocos kilómetros, tienen una radiobase en el centro que tiene un arreglo de antenas que justamente permite radiar las señales en un ámbito circular, ¿no?, que se lo modela como hexágonos para poder proyectar una expansión y reutilización de frecuencias. En este caso hay 7 frecuencias en este arreglo, pero se puede configurar un arreglo contiguo que tenga nuevamente estas mismas 7 frecuencias, de modo que cada una de estas zonas definidas no se interfiera entre sí. De esta manera, un dispositivo que está en una zona se comunica con una radiobase
Esta radiobase se comunica con una central que permite conmutar la información hacia otro abonado que se encuentre en alguna otra de las celdas o bien que se encuentre en la red telefónica pública conmutada. También es posible que estas comunicaciones puedan permitir la migración de un usuario que se encuentra en una celda a otra celda sin que exista corte en la comunicación. Históricamente, sin embargo, las redes de telefonía móvil tienen sus orígenes en los años 40. Motorola justamente ya en esos años había creado unos dispositivos denominados handy-talkies. Posteriormente, a principios de los 70 se trabaja el primer radioteléfono por Martin Cooper y a principios de los 80 ya ingresan los primeros teléfonos que son muy parecidos a los que trabajamos o utilizamos hoy en día. En ese momento hablamos de la tecnología AMPS, estamos hablando de principios de los 80, con teléfonos parecidos a los que tenemos en esta fotografía, lo que le llamábamos en esos momentos un poco ladrillitos. Con el tiempo, sin embargo, esta llamada primera generación de teléfonos celulares ha ido evolucionando en otras familias y en otras tecnologías con otros protocolos que han permitido reducir el tamaño de los dispositivos a medida que la tecnología ha aumentado, aunque en nuestros días, como sabemos, nuevamente han comenzado a aparecer dispositivos un poco más grandes como las tabletas que tienen funcionalidades de teléfono, pero además sirven también como computadoras, reforzando esta idea de integración de dispositivos. La evolución entonces arranca, como hemos visto ya, por una primera generación con estos protocolos denominados AMPS para la comunicación. En esta primera generación se ensayaron algunas otras técnicas de acceso al medio, basadas en multiplexación por división de tiempo. Funcionaban estas tecnologías de primera generación entre 450 y 900 MHz. En definitiva, el tipo de comunicación que sustentaban eran comunicaciones de voz. No existían mecanismos de seguridad y la calidad del enlace era bastante baja. De hecho, este tipo de teléfonos han ingresado en nuestro país con la compañía Telecel más o menos a mediados hacia finales de los años 80, ¿no? Posteriormente, a principios de los años 2000, ya teníamos este otro tipo de teléfonos evolucionados, los famosos Motorola Teletac, que todavía funcionaban bajo esa tecnología AMPS. Pero la tecnología móvil continuó en evolución. Nos encontramos luego con una segunda generación de dispositivos telefónicos móviles. Las frecuencias de operación estaban entre los 900 y los 1800 MHz, de muy buena calidad de voz y de señal, con dispositivos mucho más pequeños, realmente portátiles. Aparecieron los mensajes cortos, los SMS que conocemos en nuestros días, y aparecieron otras técnicas de acceso al medio, ya no solamente basadas en multiplexación por división de tiempo, sino también por división de código, y utilizando una combinación de ellas, la tecnología GSM, que como sabemos prevalece hasta nuestros días. Esa tecnología ya incorporó la posibilidad de transmisión de datos hasta los niveles de 32 kilobits por segundo. Algunos de los teléfonos conocidos en esa época son los que tenemos en la fotografía. Uno de ellos muy famoso por Motorola, el StarTAC, y por Nokia, de los primeros que ingresaron, el dispositivo Nokia 2160. Pero la evolución continúa, tenemos la generación 2.5, se mantienen estos avances en comunicaciones convencionales, se habilitan mensajes multimedia cortos, se habilita también una mejor velocidad bajo un protocolo denominado GPRS, de entre 56 y 114 kilobits por segundo, y como parte de la formulación de 2.5G se establece un nuevo mecanismo de comunicación más eficiente hasta los 384 kilobits por segundo. Entonces, hasta ahí hablamos de la tecnología 2.5G, sin duda más rápida hasta ese momento, con la posibilidad de contar con dispositivos que ya permitían una navegación mucho más adecuada hacia Internet. Luego entramos ya al mundo 3G, como
una tecnología de tercera generación de transición hacia la tecnología 3.5, un poco más avanzada. Como sabemos ya, a partir de 3G, 2.5G y 3G teníamos la tecnología Edge, y la intención de proyección hacia 3G era llegar no solamente al rango de los 300 o un poco más kilobits por segundo, sino llegar al orden de los 7 megabits por segundo. Además, los dispositivos utilizados en esta tercera generación portaban otro tipo de interfaces complementarias, como las interfaces Bluetooth y las interfaces Wi-Fi, dependiendo la necesidad y del caso. Los dispositivos además permitían videollamadas, permitían conexiones permanentes en Internet. Los modelos de teléfonos que encontramos en el momento en ese mercado son similares a los que tenemos en la parte inferior. Luego viene ya una tecnología mucho más sólida en la posibilidad de transmisión de datos. Nos referimos a la tecnología 3.5G. De hecho, esta tecnología vino de la mano en nuestro país de Tigo. Ustedes recuerdan que se vendían o comercializaban estos módems 3.5G, similares al que vemos en la fotografía, y permitían velocidades de entre 7 y 14 megabits por segundo a nivel de tecnología. Recordemos, sin embargo, que las restricciones en nuestro país hacen que, ya que los proveedores de comunicaciones no pueden contratar toda la capacidad de Internet necesaria para sus usuarios, hacen una reducción de la velocidad efectiva que se les entrega, y entonces no hablamos de velocidades de los 7, 8 megabits por segundo, sino hablamos del orden del megabit por segundo como máximo, normalmente 300 a 500 kilobits por segundo, ¿no? Parte de esta tecnología 3.5G ha estado sustentada en el protocolo de acceso paquetizado de alta velocidad, HSPA, que tiene que ver justamente cuando ustedes ven sus dispositivos inalámbricos, sus dispositivos móviles, sus teléfonos móviles, ustedes ven una H en la parte superior que significa HSPA. Están trabajando entonces con una tecnología más rápida que cuando ven una letra E que corresponde a la tecnología Edge, que obviamente responde con velocidades más lentas. Tenemos también la posibilidad de una velocidad complementaria HSPA Plus 3.75G, que en teoría permite velocidades mucho más altas, pero obviamente, como les decía antes, esto está restringido más que al tipo de tecnología, a la velocidad de Internet que puedan proveer los operadores de telecomunicación. Y entonces, ¿cuál es la característica de la tecnología 4G? La tecnología 4G, de acuerdo a la UIT, establece que en comunicaciones móviles, es decir, en dispositivos en movimiento, tienen que garantizarse al menos 100 megabits por segundo. Y cuando la aplicación es fija, se va a instalar un módem de tecnología 4G en un domicilio, por ejemplo, este debería estar atendido a 1 gigabit por segundo. Otra de las características es que la infraestructura completa tiene que ser TCP/IP, es decir, debe estar sustentado también por una comunicación paquetizada. Los candidatos que han ofrecido este tipo de tecnología son WiMAX, la versión o Release 2, y de manera reciente LTE, la versión avanzada. Otra característica importante es el método de acceso, que es por multiplicación, por división de frecuencia ortogonal, que permite una reutilización mucho más eficiente de la frecuencia por los dispositivos móviles. Entonces, realmente en nuestro país, como en otros, no existe tecnología 4G como formalmente está definida por la UIT. Tenemos una tecnología que podríamos considerar la 3.9G, que además en los hechos no tiene relación con la oferta de servicios de otros países. Para que ustedes tengan una idea, en Estados Unidos, por ejemplo, lo que se considera como tecnología pre-4G, pero que comercialmente se la menciona como 4G, permite velocidades del orden de los 60 megabits por segundo, utilizando esta tecnología denominada LTE Advanced. Estamos hablando de 40, 50, 60 megabits por segundo, y los costos son del orden de los $20, 30, $40 por mes.
En el caso de Bolivia, nuestra máxima velocidad comprobada es del orden de los 5 megabits por segundo, pero normalmente las conexiones no superan el megabit por segundo. Eso es entonces el resumen de la tecnología, de las tecnologías móviles. ¿Qué pasa con las tecnologías satelitales? Que es otro ámbito importante que aprovecha las redes inalámbricas. Las tecnologías satelitales están ya varios años en nuestro país, sabemos todos. Existen ya más de 1 millar de satélites que están actualmente en el espacio y tienen múltiples aplicaciones para comunicaciones móviles en el contexto marítimo, tienen otras aplicaciones como el geoposicionamiento, operación espacial, el enlace entre satélites, telefonía global, etcétera, etcétera, ¿no? Además de otra aplicación importante que es la observación de la Tierra. Debido al tipo de órbita, existen diversas clasificaciones, uno por la forma que describe la órbita, pueden ser circulares o elípticas, otra clasificación tiene que ver con el eje en relación al cual tienen su movimiento, que puede ser en el mismo eje de rotación de la Tierra, puede ser en un eje transversal, más bien en un eje vertical, o puede ser en un eje oblicuo. Y el más usual de los criterios de clasificación de órbitas tiene que ver con la distancia desde el satélite hacia la Tierra, en la cual estos satélites están circulando la Tierra. Y en ese contexto tenemos los satélites de órbita baja, en el rango de los 500 a 1000, 2000 kilómetros, con aplicaciones sobre todo vinculadas a la observación de la Tierra, los satélites de órbita media, alrededor de los 15.000 kilómetros, con aplicaciones vinculadas a el estudio climatológico, por ejemplo, y los satélites de órbita alejada, que están a 36.000 kilómetros de la Tierra, también llamados satélites geoestacionarios, por una razón específica. Los satélites geoestacionarios mantienen una posición fija relativa a la Tierra. ¿Eso qué significa? Que a la par que la Tierra rota, los satélites se van moviendo de modo de mantener siempre su relación relativa a la Tierra de manera fija. Eso significa entonces que la frecuencia de rotación del satélite va a ser la misma que la frecuencia de rotación de la Tierra. En otras palabras, que el satélite va a dar toda la vuelta sobre su anillo o sobre su órbita en el lapso de un día, es decir, de 24 horas. Existen varios componentes en las comunicaciones satelitales. Podemos distinguir una estación terrena fija o móvil, una antena repetidora que está en el espacio y otra antena repetidora en la Tierra. Vamos a ver estos criterios con más calma en las próximas diapositivas. Los satélites, por otra parte, operan con ondas en frecuencias de entre los 3 y 30 GHz. Habíamos mencionado ya cuáles son las aplicaciones como televisión vía satélite, telefonía celular, transmisión de datos satelitales, internet satelital, etcétera, etcétera. Estas frecuencias en las cuales operan los satélites están agrupadas en 3 bandas. La banda C es una de ellas, entre 3.7 y 6.4 GHz. Tenemos, en este caso, el uso de antenas muy grandes y normalmente son menos afectadas estas aplicaciones a las condiciones climatológicas y permiten además ámbitos de cobertura mayores. En el caso de la banda KU, es otra banda que se utiliza en comunicaciones satelitales con frecuencias de entre los 12 y 18 GHz. En comparación con la banda C, no necesita antenas tan grandes, pero evidentemente es más susceptible a los eventos climatológicos como las lluvias fuertes. Y por otro lado tenemos la banda KA, que definitivamente es más susceptible a fenómenos climatológicos. Las áreas de cobertura son mucho menores, trabajan en frecuencias de entre los 18 y los 31 GHz, y la gran ventaja es que permiten transportar grandes cantidades de datos, tienen una capacidad mayor de transporte de información. En relación a estas 3 bandas,
y además mostrando el concepto de lo que llamaríamos cobertura en el contexto satelital, que específicamente se denomina pisada o huella satelital. Podemos ver que se relacionan, como hemos dicho antes, esta banda C, que son las líneas rojas, a un área mucho mayor de cobertura, la banda KU en líneas azules a áreas menores de cobertura, y la banda K a áreas de cobertura mucho menores y focalizadas. Estas áreas de cobertura corresponden al satélite Simón Bolívar específicamente, que como vemos atiende las tres bandas. Los componentes ya más formalmente descritos están divididos en el segmento espacial, donde obviamente encontramos al satélite, están los estabilizadores y controladores, los módulos de comunicaciones, los transpondedores y las estaciones de control y telemetría que, pese a que están instaladas en la Tierra, corresponden al segmento espacial. La otra parte corresponde al segmento terrestre, y en el caso del segmento terrestre tenemos las estaciones terrestres con los hubs o concentradores satelitales y los terminales satelitales. Esta es una gráfica que nos muestra la estructura de un satélite específicamente. Podemos ver en este caso los paneles que permiten la captura de energía solar, los paneles solares. Tenemos antenas que tienen un propósito específico para el tema de comunicaciones y algunas otras que seguramente pueden estar vinculadas a otros propósitos de comunicación. Cada una tiene una descripción específica. Las estaciones terrenas de telemetría y telecontrol las distinguimos porque son grandes antenas satelitales que están conectadas o están apuntando a un satélite específicamente para, por una parte, monitorear la posición orbital del satélite y, por otra parte, en caso de ser necesario, realizar los ajustes de posición, ¿no? Que es una función de telecontrol. En el segmento terrestre identificamos, como hemos dicho, los concentradores, hubs o telepuertos, que son también antenas muy grandes apuntadas hacia el satélite, que normalmente están conectadas con infraestructura de comunicaciones terrena, por ejemplo, Internet. En este caso, entonces, las redes que pueden existir en lugares remotos, digamos, en este caso, vamos a pensar que es una población que está en una zona amazónica en el norte de Bolivia, donde no hay otra posibilidad de comunicación, se conectan con el satélite, rebota el satélite la señal hacia una antena concentradora a la que le llamamos el telepuerto. Esta tiene conexión con Internet y de esa manera los equipos de estas zonas alejadas pueden acceder a Internet. Y de esa misma manera entonces muchos otros puntos alejados en el país pueden tener simultáneamente esta conexión hacia el satélite. Y lo que se emplea normalmente en el lado de los equipos terminales, en el lado de los usuarios, es una antena mucho más pequeña llamada VSAT, que significa terminal de muy pequeña apertura. De hecho, el diámetro de estas antenas está entre los 3-4 metros como máximo, hacia los 90-60 centímetros inclusive de diámetro. Obviamente son los dispositivos, además de las antenas, son los dispositivos activos los que permiten en conjunto la comunicación satelital. Respecto a la capacidad de un satélite geoestacionario típico, normalmente tienen entre 500 MHz y 1 MHz de capacidad, divididos en canales de menor ancho de banda que son administrados por lo que se llama transpondedor. Cada transpondedor tiene aproximadamente entre 30 y 40 MHz, por tanto en promedio pueden llegar a tener, vamos a decir, 36 MHz de capacidad, y muchas veces un satélite cuenta con alrededor de 30 transpondedores. La capacidad de transmisión de datos es más o menos 1 megabit por segundo por cada megahertz, es decir, 1 a 1. Eso significa que en un transpondedor de 36 MHz fácilmente podemos tener 36 megabits por segundo de capacidad. Este transpondedor entonces con estos 36 megabits por segundo potencialmente van a ser utilizados por varias estaciones en la Tierra. Eso significa que la capacidad individual que se cuente, por ejemplo 1 megabit por segundo asignado a una estación, puede llegar a ser sobrevendida
con lo que se conoce como razones de contención, establecidas más o menos entre 31, es decir que para cada asignación de 1 megabit por segundo que se disponga dentro del satélite, se van a poder vincular 30 estaciones en la Tierra, más o menos esa es la relación. Pero otro elemento importante, hablando de los satélites, son las posiciones orbitales, que es la posición en alguno de los puntos del círculo que va paralelo al anillo ecuatorial de la Tierra para poder posicionar un satélite. En el caso mundial, esta es la posición de todos los satélites existentes. Específicamente, ampliando esta foto, podemos reconocer al satélite venezolano, denominado Venesat-1, el satélite Simón Bolívar, en la posición 77 o 78 grados oeste. Eso significa que este satélite va a estar apuntando de forma cercana a su territorio, que es Venezuela. En todo caso, nuestro satélite Tupac Katari está en una posición alrededor del punto 84, ¿no?, donde se tiene asignada la posición orbital. Bueno, con eso entonces hemos concluido un panorama general, pero creo bastante detallado, de las comunicaciones inalámbricas y de las tecnologías involucradas. Y ahora sí me gustaría escuchar, por favor, cuáles son sus consultas. Voy a habilitarles el micrófono, o bien quienes quieran hacerlo también pueden el chat para realizar sus consultas, por favor. Un gusto, cualquier cosa seguimos entonces en contacto.